Buenas noches. Bueno, en este momento eh, los saludo nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Soy el profe Mingo y Buenas quiero noches. Bueno, en este invitarlos momento, a vivir, vamos a ver, una los bonita saludo nuevamente. experiencia de la mano de Dios. Una experiencia donde nos la seguimos jugando por la niñez, pero que sobre todo vamos aprendiendo a incorporar nuevos ejercicios, nuevas estrategias, nuevos procedimientos en el marco de esta atención integral a la primera infancia. Les pido disculpas, hace unos minutos pues teníamos dificultades con el audio. Sin embargo, bueno, creo que ya se solucionó. Les pido que me digan ahora en el chat si ya escuchan o no para poder continuar. Vamos a ir haciendo la oración nuevamente para dar inicio a nuestra clase, respetando la libertad de culto de cada quien y precisamente esa libertad religiosa. Los invito a invocar al Dios de la vida y decirle gracias Dios. Gracias Dios por este bonito día. Gracias Dios por esta bonita oportunidad de encontrarnos. Gracias Dios por seguir acompañando todo lo que somos y hacemos. Gracias porque nos permites conocerte y conocernos. Gracias porque nos ayudas e iluminas. Bendito seas Dios porque haces de nuestro trabajo una oportunidad para transformar vidas. Tú, oh Dios de la vida, Dios del amor y Dios del entendimiento, ayúdanos a entender tus proezas en nuestra vida y a amar todo lo que tú nos das. Que hoy, cuando nos encontramos nuevamente, podamos seguir iluminando la vida de los niños y niñas que tú pones en nuestro camino a partir de lo que aprendemos y reflexionamos en este ejercicio de diplomado. Hoy, de manera especial, Señor Jesús, pongo en tus manos nuestra vocación como maestros. Tú que fuiste maestro, ayúdanos a enseñar a tu manera, para que las palabras no lleguen solo a la mente, sino que lleguen también al corazón. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Muy bien, entonces ya me dicen que ya se le escucha bien, perfecto, vamos aquí entrando a la dinámica del día de hoy. Les quería decir, bueno, tenemos una semana muy bonita, una semana que a mí me encanta mucho, porque las temáticas relacionadas a esta semana son muy mías, son temáticas pedagógicas. De hecho, son dos grandes temas. El tema uno son los estándares de calidad del componente pedagógico y el tema dos son formatos de planeación pedagógica. ¿Por qué entra el tema de los estándares de calidad? Porque todos los procesos de planeación pedagógica y lúdica que trabajamos en nuestras estrategias lúdicas tienen que llevar una referencia específica a lo que se nos pide que hagamos. Y si no sabemos qué es lo que nos están pidiendo, entonces empezamos a inventar un poco de cosas y que en algún momento viene alguna persona a visita y dice, eso no se debe hacer. Y nosotros decimos, bueno, pero si está bonito, si los niños aprenden, sí, pero es que no aplica para la modalidad, no aplica para el procedimiento que se debe hacer, o más bien usted está haciendo algo, pero se le está olvidando esta otra parte. Entonces vamos a tener un panorama más completo de lo que es los procedimientos y procesos pedagógicos en primera infancia, desde todas las modalidades. Entonces, vamos a arrancar. Ya me dicen, bueno, sí, muy bien, Patricia, gracias, Alba, Omaira y todos los que ya empezaron a escuchar. Parece que era un tema de que se había silenciado el micrófono y no nos habíamos dado cuenta. Gracias por avisarnos. Bueno, los saludo, las saludo a todas, a Gloria, a Soraya, saludo a María Teresa, a Rocío, a Laura Vanessa, Omaira, saludo a Sirley, que se conectó de primerita, fue la primera que nos escribió, a Ivette, a María Liliana, a todos en general. Bien, son las 6:16, vamos a ir avanzando un poco en nuestros temas. Ahora bien, hoy hablaremos entonces de componente pedagógico. Vamos a proyectarle aquí la presentación para que ustedes puedan ir viendo un poco. Bueno, el componente pedagógico es uno de los componentes de calidad de la atención integral a la primera infancia. Son 6 componentes. El primer componente que aparece en los manuales operativos es el componente de familia, comunidad y redes.
Este hace referencia a todo lo que tiene que ver con acompañamiento a familias, pero también formación a familias, pero también con todo lo que tiene que hacer referencia a la protección de los derechos y a la promulgación de los mismos, de los niños y niñas. Entonces es un componente muy completo, de hecho tiene 7 estándares de calidad que van muy relacionados con los derechos y con ejercicios como control social, con ejercicios como el tema de registro civil, de la identidad de los niños, entre otros. Entonces, este es el componente número 1, que sería familia, comunidad y redes. El número 2 hace relación o hace referencia a lo que tiene que ver con salud y nutrición. Entonces, este componente va desde el estándar 8 y llega hasta el estándar 23. Son bastantes estándares de calidad y en este orden de ideas es un componente muy importante y tiene que ver todo lo de la alimentación de los niños, las meriendas en el caso de la modalidad familiar, los paquetes nutricionales, entre otros, muchos procesos, el peso y talla, la preparación de los alimentos, los ejercicios de limpieza y desinfección. Hay unas prácticas de cuidado y crianza en la modalidad familiar que hacen referencia específicamente a este componente y otros al anterior, al de familia, comunidad y redes. Estos dos componentes son muy importantes y en algunas modalidades tienen hasta profesionales propios. Es decir, hay un profesional de salud y nutrición que acompaña el componente o hay un profesional psicosocial que acompaña el otro componente. Tanta es la importancia que en muchas modalidades le ponen un profesional propio para ellos. Y bueno, a partir de ahí viene el tercer componente, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Es el componente pedagógico. El componente pedagógico son 6 estándares muy puntuales, del 24 al 29, pero que son tan importantes que necesitan un análisis real. ¿Por qué? Porque es el deber ser o el quehacer. Es decir, miren, nosotros en primera infancia trabajamos a la luz de nuestras dinámicas, pero las dinámicas de primera infancia deben ser dinámicas educativas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación inicial. En ese orden de ideas, para educar es importante saber que hay que enseñar y que el otro debe aprender, o que ambos enseñamos y ambos aprendemos, depende del modelo pedagógico que utilicemos. Pero lo importante es saber que estamos dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese orden de ideas, pues los estándares pedagógicos nos van a dar la claridad de cómo se debe organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en primera infancia. Que no es la A, que no es la O, que no es el 1, sino que son otros contenidos temáticos, ejes temáticos o experiencias pedagógicas que debemos promover. En ese orden de ideas, hay tres componentes adicionales que hacen parte de la atención, que son, por ejemplo, el componente de talento humano, que va del 30 al 33, el componente de ambientes educativos y protectores, del 34 al 46, si no me equivoco, y luego los manuales operativos normalmente saltan del 46, pasan al estándar 51 hasta el 59, que es administrativo y de gestión, componente administrativo y de gestión, que hace parte también de la atención. Todo es importante, todo es importante. En algún momento tuvimos la posibilidad de dar un diplomado entero sobre estándares de calidad y cómo responder a cada uno de ellos. Fue una experiencia muy bonita que nos dejó, entre otras cosas, un vademecum, un compendio de documentos y archivos que están a la disposición de ustedes también, entre otras cosas, eh, donde tenemos como ejemplos de cómo cumplir cada estándar, desde el 1 al 59. Entonces fue un ejercicio bonito que nos sirvió mucho y que ojalá podamos en algún momento repetir este diplomado. Ahora bien, quedémonos con el propio componente pedagógico. Primero, tener en cuenta los tipos de modalidad. Hay personas que están aquí, que tienen muchos años en primera infancia, ya conocen este discurso inicial, pero hay otros que no tienen el panorama completo. Por eso me pareció interesante eh, plantearles un poco las modalidades desde inicio, porque no todo el mundo debe planear igual, no todo es igual, no todo es lo mismo. Y en ese orden de ideas vamos a generar una estrategia
teniendo en cuenta lo uno o lo otro, sobre todo cuando empecemos a trabajar sobre los formatos de planeación. Dentro de la modalidad comunitaria, escriban por favor, vamos a trabajar sobre tres modalidades. La primera modalidad que vamos a tocar el día de hoy es la modalidad comunitaria. La modalidad comunitaria del ICBF cuenta con tres servicios. Ojo, hogares comunitarios con bienestar, que son los HCB. Luego tenemos, además de los hogares comunitarios con bienestar, contamos con hogares comunitarios con bienestar agrupados. Es decir, que bueno, ahorita los voy a explicar un poco más. Y tenemos hogares comunitarios con bienestar integrales. Estas son las tres formas de servicio de los hogares comunitarios. En ese orden de ideas, queremos que tengamos una pista de cada uno de ellos. Por ejemplo, un hogar comunitario con bienestar tradicional que llamamos, es un hogar que funciona en la casa de una madre o padre comunitario. Es un hogar que tiene un tipo de atención específica que vamos a profundizar a continuación, pero recuerde, funciona en la casa, funciona en la casa. Es la única diferencia con los demás. El agrupado es que funciona en la casa el agrupado no funciona en una casa, el agrupado funciona en un establecimiento creado o acondicionado para que varias unidades de servicio, es decir, varios hogares comunitarios, puedan trabajar allí. Por ejemplo, la madre comunitaria Felipa, que estaba en su casa, y luego con Ana y con Rosa y con María y con Teresa, se agruparon en una casa que parecía un colegio, que tenía varios espacios con varios salones, y entonces ahí hicieron un hogar comunitario agrupado. Es decir, siguen siendo hogares comunitarios, pero ahora están juntos en un solo espacio. No se convierten en modalidad institucional, que tiene varios salones, no. Aquí son hogares comunitarios, pero compartiendo un espacio en común. Y por eso se les llama agrupados. Y están los hogares comunitarios integrales, que hacen referencia propiamente a aquellos que, aunque son modalidad comunitaria, que cuentan con su madre y padre comunitario, tienen un plus adicional, y es que les ofrecen desde esta modalidad un equipo interdisciplinario, cosa que no se le ofrece a los otros servicios dentro de esta misma modalidad. Ahora bien, miren aquí un poquito más, para que tengan una visión un poquito más amplia. El servicio de hogares comunitarios con bienestar opera bajo una estructura básica compuesta por 10, 12, 13, 14 niños según la demanda o la necesidad de cada territorio. Y al frente cuentan con una madre o padre comunitario desde su vivienda. Bien. Luego tenemos el servicio de hogares comunitarios agrupados. Y aquí, bueno, va de 2 a 7 hogares comunitarios de bienestar en una misma planta física. Les decía, aquí se agrupan en un sitio, van y conviven en un solo espacio en condiciones de calidad del servicio. Opera durante 200 días al año, 5 días hábiles de la semana y en jornadas diurnas de 8 horas. Ese es lo que quiero rescatar de este ejercicio de la modalidad comunitaria. Opera en general, y es lo que nos interesa para la parte pedagógica, 5 días hábiles a la semana, 8 horas diarias. Esa es la clave. Ojo, ¿por qué les digo esto? Porque yo tengo que planear pedagógicamente sobre ese tiempo. Y tenemos el HCB integral, está a cargo de la madre o padre comunitario, que contará con el apoyo de un equipo interdisciplinario conforme a la estructura definida, tomando como base hasta 200 unidades de servicio. Sin embargo, estas pueden variar según las necesidades o demandas de la población. Lo importante aquí es el tiempo de atención. 5 días hábiles, 8 horas diarias. Significa que yo estoy de lunes a viernes, si estoy en un hogar comunitario trabajando de lunes a viernes, y
8 horas, es decir, de 7 de la mañana a 3 de la tarde o de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este es el horario general que atiende un hogar comunitario. Ténganlo en cuenta en los tiempos. Luego tenemos la modalidad institucional. La modalidad institucional, ¿a quienes encontramos allí? Encontramos a los centros de desarrollo infantil, que son los CDI. Encontramos a los hogares infantiles, que son los HI. Encontramos a los hogares empresariales. Encontramos a los hogares comunitarios con bienestar múltiples, HCB múltiple. Encontramos los jardines sociales y encontramos el desarrollo infantil en establecimientos de reclusión, los días. Entonces, todos estos ejercicios son modalidad institucional. ¿Qué pasa con la modalidad institucional al momento de hablar de planeación? La modalidad institucional, por lo general, tiene 210 días de atención al año, pero mira lo que dice al final: 5 días hábiles a la semana y en jornadas diurnas de 8 horas. Es decir, que la planeación comunitaria y la planeación institucional, por lo menos CDI y HI, son iguales en tiempos de atención. Los jardines sociales, hogares comunitarios de bienestar múltiples, hogares empresariales, del DIER y demás, cuenta con 200 días de atención, pero igualmente con 5 días hábiles y 8 horas diarias. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hacia allá se va a dirigir la planeación, que es el énfasis o foco de este diplomado. Ahora bien, tenemos la modalidad familiar. La modalidad familiar rompe el esquema. Ojo, tenemos una planeación pedagógica que lleva una relación directa con todo lo que tiene que ver con modalidad institucional y modalidad comunitaria. ¿Por qué? Porque cumplen los mismos tiempos. Mientras que la modalidad familiar rompe el esquema, se sale del ciclo. Y en ese ejercicio la modalidad familiar ofrece 3 servicios. Desarrollo infantil en medio familiar DIN, famoso DIN. Tenemos los hogares comunitarios de bienestar familiar, familia, mujer e infancia, los FAMI, HCB FAMI. Es una modalidad comunitaria, pero tiene un apellido específico, familiar. Entonces no es igual a los otros HCB, sino que este es muy específico y tiene su forma propia de trabajo. Entonces los hogares FAMI, los HCB FAMI. Y educación inicial rural, EIR, que es otro ejercicio dentro de la modalidad familiar para zonas rurales o muy rurales, aisladas. Entonces, donde también se trabaja esta modalidad familiar. Entonces, tenemos 3 servicios. Los más populares, los que conocemos normalmente, son el DIN y el FAMI. Y a partir de allí, pues, entender que ellos tienen una dinámica propia. ¿Cuál es la dinámica? Que el DIN y el FAMI no funcionan por 5 días hábiles y 8 horas de atención diaria. Su ejercicio, su dinámica va más en función de encuentros. ¿Qué encuentros? Encuentros grupales y encuentros en el hogar. Los encuentros grupales los hacen por unidades de atención, que son los grupos etarios que ellos conforman, y una vez a la semana a cada grupo le hacen un encuentro. Y luego está la visita en el hogar, que también son encuentros en el hogar, encuentros familiares, donde ellos van por lo menos una vez al mes a cada casa a visitar las familias. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, FAMI, yo tengo de 10 a 12 usuarios o a 15 usuarios, depende de la población y las necesidades territoriales. Yo mensualmente visito a cada uno de ellos en su casa, pero semanalmente les hago encuentro a todos. No encuentro de todos con todos, a menos que sea el día de la entrega de paquetes, de entrega de alimentos. De lo contrario, si no es el día de la entrega de alimentos, que los encuentro a todos, pues por lo general hago un encuentro para mujeres gestantes y lactantes, un encuentro para niños de 6 meses a 12 meses, a 11 meses,
y de 12 meses en un año. Y hay partes donde hay modalidad familiar que atiende a niños mayores de 2 años. Por lo general el FAMI no lo hace, pero en la modalidad DINC o IER, sí se hacen en muchas ocasiones, sobre todo cuando las necesidades territoriales así lo necesitan, lo exigen. Entonces, recuerden, vamos a ver, que ahora aquí tengo el esquemita. Esto es lo que quiero que les quede un poco en claridad. Vamos a anotarlo si pueden o tomen el pantallazo. Me interesa mucho que lo tengan claro. Modalidad institucional y modalidad comunitaria, modalidad institucional y modalidad comunitaria, 5 días hábiles de la semana y en jornadas diurnas de 8 horas. ¿Vale? Modalidad familiar, FAMI y DIN, que es donde nos vamos a centrar un poco más, encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar. Ojo, muchos, eh, muchos de la modalidad familiar tienden a trabajar, por lo general, mediodía. ¿Cómo así? Sí, 4 horas, FAMI por lo general trabaja en las mañanas. Otros, según la cantidad DIN, les toca el día completo porque pues trabajan con poblaciones bastante amplias, de 50 usuarios cada uno. Entonces, todo depende. Sin embargo, el territorio también te va marcando las necesidades y las estrategias, pero hay un manual operativo que es el que te dice cuáles son tus tiempos de atención. Entonces, tener en cuenta eso. Vale. Ahora vamos a entrar en una dinámica muy particular y es que vamos a empezar a analizar cada estándar. Si ya sabemos o ya tenemos claridad de cuáles son las modalidades de atención, ahora vamos a centrarnos propiamente en los estándares de la modalidad que aplica a todos los manuales operativos, es decir, todas las modalidades de atención tienen los mismos estándares, pero hay unas variaciones que son importantes tener en cuenta según lo que se exige de una u otra. Pero si usted busca un manual operativo y busca el otro y los compara, se da cuenta que hasta la misma redacción tienen en muchos casos. Los estándares los escriben igual. Y luego del cómo cumplir el estándar, tiene en muchos casos la misma redacción. La modalidad familiar es la que más se separa porque tiene sus características propias. Entonces, vamos a ver aquí qué comentarios hay en el chat. Mil gracias, profe. Buenas tardes desde Cartagena. Me saluda por acá Linda. Buenas tardes. Bueno, no escucho, no leo comentarios aún sobre la clase. Entonces, mientras eso se va dando, pues vamos a continuar acá. Listo, vamos a escribir estas palabras, por favor. Anótela, cópiela, tome el pantallazo, grábese de memoria estas 6 palabras. Proyección, planeación, protección, ambientación, valoración y reflexión. Si lo puede hacer en ese orden, mejor, de abajo hacia arriba. Proyección, planeación, protección, ambientación, valoración y reflexión. Vamos a anotarlas, anótele por ahí donde tenga la mano con un papelito, lo que sea. Es importante que las tenga allí porque de esto va a depender un ejercicio que vamos a hacer más adelante en Zoom. Vamos a tener unos jueguitos, si nos da el tiempo, para aterrizar estas 6 palabras, que son muy importantes dentro de los procesos pedagógicos del componente en cuestión. Repito, proyección es la primera palabra. Planeación es la segunda. Proyección. Planeación. La tercera es protección. Proteger, protección. Cuarta palabra es ambientación. Ambientación. La quinta palabra es valoración. Y la última palabra, reflexión. Quiero saber si ya lo anotaron. No quiero pasar hasta que ustedes ya tengan el ejercicio. Escríbanme por favor en el chat si ya anotaron las palabritas o tomaron el pantallazo.
porque de esto depende parte del ejercicio final de la clase. Entonces voy a estar aquí pendiente al chat para saber, no sé si es que a mí no se me actualiza o Diego me confirma si ya están bien. Vamos aquí, mientras se actualiza, entonces recuerden, necesitamos que tengan muy claras estas 6 palabras, porque de ellas depende el camino que vamos a seguir. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver, ya tenemos claridad. Hay personas que están escribiendo. Yo tomo apuntes, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Vamos a empezar por el estándar 24. Ese es el primer estándar del componente pedagógico. Ojo, son solo 6, pero cada uno tiene una importancia y una relevancia en todos los procesos de primera infancia que no podemos saltarnos un estándar. Que sean solo 6 no significa que no nos vayan a ver casi nada. Por el contrario, a través de esos 6 o a partir de esos 6 van a verificar y ver todo. ¿Qué dice el estándar? El estándar dice, cuenta con un proyecto pedagógico coherente con los fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la estrategia de atención integral a la primera infancia y los referentes técnicos de educación inicial que responda a la realidad sociocultural y a las particularidades de las niñas, los niños y sus familias o cuidadores, mujeres gestantes también. Entonces, en ese orden de ideas, nos están pidiendo el proyecto pedagógico. Entonces, el estándar 24 es proyección, la primera palabra. El estándar 24 es proyección. Proyección, estándar 24, el proyecto o propuesta pedagógica. Vamos a aprovechar y vamos a hablar de ese tema de una vez. ¿Qué diferencia hay entre proyecto pedagógico y propuesta pedagógica? ¿Dónde está la confusión? ¿Por qué nos dicen una cosa y por qué nos dicen otra? Evidentemente son diferentes. Sin embargo, hacen referencia al mismo estándar. Es decir, que en algunas modalidades se pide que elaboren propuesta pedagógica y en otras modalidades se pide que elaboren proyecto pedagógico. Este ejercicio o esta diferenciación la encuentra usted en los manuales operativos, sobre todo en el manual operativo de la modalidad comunitaria. En las modalidades institucionales, por lo general se pide es el proyecto pedagógico. La modalidad familiar ya no tiene que elaborar ese documento porque está dentro de los mismos cuadernillos que trabajan. Entonces, la modalidad comunitaria es la que divide el ejercicio. ¿Qué pasa? Que los HCB integrales sí hacen proyecto pedagógico, mientras que el HCB tradicional o el HCB agrupado no hace proyectos, sino propuesta pedagógica. En ese orden de ideas, es importante saber cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Recuerde, modalidad familiar. El proyecto o propuesta pedagógica se recoge en los planes de acompañamiento familiar y grupal. Significa que en su cuadernillo o en su cartilla ya usted recogió eso, esa información. ¿De dónde saco yo esto que digo aquí? Esto lo saco yo del mismo manual operativo de la modalidad familiar y de las otras modalidades para poder obtener la información de los otros. Entonces, pidiéndole permiso a la modalidad familiar que lo tiene incluido ya en sus cuadernillos, sobre todo en esas primeras partes, en primera y segunda parte, le pedimos entonces o nos permitimos explicar a las otras modalidades cómo trabajarlo un poco. La propuesta o proyecto pedagógico nos permite definir. ¿Qué nos permite definir? El horizonte que le da sentido a todo lo que planeamos y a todo lo que organizamos dentro de la práctica pedagógica. Se construye, ojo, se implementa, se evalúa, se valora y se actualiza de manera participativa. ¿Qué significa esto?
que es que el proyecto o la propuesta pedagógica no es un documento de escritorio, es un documento que nace con la participación de las niñas y los niños, con la participación de las familias, con la participación de los agentes educativos, con la participación de la madre comunitaria, de la EA, de todos participamos, porque es una construcción. Muchos, durante mucho tiempo, siempre han trabajado la construcción del pacto de convivencia y hacen un ejercicio bien bonito, unas dinámicas donde participan y toman las fotos y hacen hasta un árbol donde en cada uno pone un papelito y el papelito dice qué es lo que quiere trabajar dentro del pacto de convivencia. El mismo ejercicio que se hace para el pacto de convivencia debe hacerse para el proyecto o la propuesta pedagógica. ¿Cómo así? Sí, debemos recoger a través de alguna estrategia cuáles son los aportes que ellos nos van a ofrecer para ese proyecto, para esa construcción participativa. Y debe haber actas de esa construcción participativa donde se seleccionan temas, donde se hacen ejercicios, donde se hace toda esta dinámica de construcción. Ahora bien, el documento que recoge la propuesta pedagógica contiene como mínimo, ojo, aquí va a estar la diferencia. Para la propuesta pedagógica se piden 5 cosas. El manual operativo pide 5 cosas para la propuesta. Ojo. Y para el proyecto va a pedir 8. Para la propuesta va a pedir 5 el manual operativo. Pero para el proyecto va a pedir 8. Entonces vamos a ver cuáles son las 5 cosas que exige el manual operativo para la construcción de la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica primero debe tener intencionalidad pedagógica. Obvio, debe saber a dónde apunta, qué quiere enseñar, qué quiere transmitir, qué quiere que se aprenda. Debe contar con estrategias pedagógicas para el trabajo con los niños y las niñas que posibiliten el disfrute de qué? De las actividades rectoras, del juego, del arte, la literatura, la exploración del medio, donde se vincule a la familia. Ojo, importante. Entonces, intencionalidades, actividades rectoras que debe evidenciarse dentro de la propuesta, ¿no? Lo tercero para la propuesta es cómo hacer la planeación. Debe presentarse dentro de la propuesta la forma en la que van a planear. Es que nosotros vamos a planear en un cuaderno, es que vamos a planear en un formato, es que vamos a planear utilizando, no sé, hay tanta creatividad hoy en día. Cual sea el método de planeación, debe estar incluido dentro de la propuesta. Es decir, no es que usted meta el formato, no que lo explique, hable de qué se trata, cómo van a planear, cada cuánto tiempo van a planear, cómo van a hacer los ejercicios de valoración de esa planeación, cuáles son los momentos de esa planeación para que quede bien hecho, o sea, todo. Una explicación completa del proceso de planeación pedagógica. 4. Acciones de cuidado que promuevan el bienestar, la seguridad y el buen trato de las niñas y los niños. Higiene, alimentación, descanso, entre otros. Usted va a colocar ahí una rutina, la rutina del día, donde usted explica cuáles son esas acciones de cuidado. Mire que aquí nos vamos a lavar los dientes y se van a hacer estas dinámicas para que el niño se lave las manos y se van a hacer estas dinámicas para ir al baño. O sea, usted explica todo eso un poco. Ojo, y esto es el estándar 26. Yo una vez escuché a alguien que decía, el estándar 26 no hay que evidenciarlo porque eso se evidencia solo. Eso es práctica, eso es la gente, los niños, eso es del día a día. Sí, pero sí hay que evidenciarlo, ¿vale? Y ahorita cuando lleguemos al estándar 26 lo diré, pero aquí está un poco reflejado. Ya el mismo proyecto o propuesta pedagógica, en este caso la propuesta, te está diciendo, necesito que me digas cuáles son las acciones que vas a hacer para el tema del autocuidado del niño, para el tema de la higiene, para el tema de la alimentación. ¿Cuáles son los momentos de alimentación? ¿En qué horario los vas a trabajar? O sea, todo eso se pone allí. Y por último, cómo y cuándo hacer seguimiento y valoración al desarrollo de los niños y niñas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la valoración del desarrollo, que es el estándar 28, pero que en este momento, pues también nos dice en la planeación, en la propuesta, por favor describa cuándo usted va a hacer
el seguimiento al desarrollo, mes a mes, cuándo va a aplicar escala, por qué es la importancia de la escala, cuándo va a hacer informes a los papás, describa todo eso de manera general. Entonces, miren que es un estándar y en el marco de la propuesta bastante sencillo, pero que exige saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, si ya yo sé lo que estoy haciendo, yo esto lo puedo responder sin mucho. Entonces, mi propuesta se puede llevar 8, 10 páginas, 12 páginas, no sé. Lo importante no es lo largo, sino que el contenido sea puntual y certero, ¿no? Ahora, eso es propuesta. 5 puntos, ahí están. El proyecto lleva más. Y el proyecto pedagógico sí contiene unos punticos adicionales. ¿Qué nos piden para el proyecto pedagógico? Miren que aquí aparece ahora sí, concepciones. Ya es un ejercicio un poco más construido. ¿Qué concepciones? Relacionar lo identificado en el proceso de caracterización sobre las concepciones de niña, niño, desarrollo infantil y educación inicial y otras concepciones propias del proceso pedagógico y de la modalidad de atención. Importante, ya te están pidiendo que hagas un desarrollo y un análisis de la caracterización. ¿Cuál es el concepto de niño? ¿Cuál es el concepto de primera infancia? ¿Cuál es el concepto de educación inicial que se está manejando aquí? Hay que hacer todas unas introducciones en ese sentido, no unas definiciones conceptuales, sino unas explicaciones, unos diálogos, unos relatos de las mismas. Luego viene como punto 2, mire que el primero no aparecía en la propuesta, pero sí aparece en el proyecto. Y el punto 2 tampoco estaba en la propuesta, pero sí está en el proyecto. ¿Qué dice el punto 2? Marco normativo y referentes técnicos sobre la educación inicial. Ay, ¿cuáles son las leyes y todo eso? Bueno, todo eso va allí. De que todo lo que tiene que ver con primera infancia, la política pública, la ley que da aval a todo el ejercicio de la educación inicial, los decretos, protocolos y demás. Todo ese ejercicio, hasta el Código de Infancia y Adolescencia, todo ese ejercicio legal, todo ese ejercicio escrito, todo ese marco normativo en Colombia va aquí y es un documento donde se puede citar, no necesariamente hay que escribir ni transcribir. Se cita y se hace una breve introducción o explicación de la misma para que se entienda por qué la cito, ¿vale? Y por qué es importante en el marco de esta construcción de proyecto. Tercero, ahora sí se une a lo demás. Intencionalidad pedagógica. Entonces, las intencionalidades pedagógicas. 4, estrategias pedagógicas para el trabajo con los niños y niñas. Quinto, cómo hacer la planeación pedagógica. Sexto, acciones que promueven el bienestar. Séptico, cómo y cuándo hacer seguimiento y valoración. Y octavo, mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto pedagógico, que es lo otro que no tiene aquel. Estos mecanismos propios de decir, bueno, cuándo y cómo evalúo el proyecto que estoy implementando para poder generar estrategias de mejora y generar un plan de mejora y pues continuar trabajando, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas tenemos 5 puntos obligatorios para la propuesta pedagógica y 8 puntos obligatorios para el proyecto pedagógico. Profe, ¿y si yo a la propuesta le quiero poner puntos adicionales? Claro que sí. Usted puede ponerle 20 puntos. Usted puede hacer la introducción, justificación. Usted puede ponerle hasta una portada. Usted puede ponerle lo que usted quiera, pero no puede tener o no le pueden faltar estos 5 puntos. En el caso del proyecto, puedo tener 9, 10, lo que usted quiera. Lo que no puede tener es menos de estos o distintos a estos. Porque entonces hay gente que dice, es que yo voy a hacer una matriz de indicadores bonito, pero tienes que ponerme también el marco conceptual, la relación con el marco normativo, las intencionalidades. Si usted pone eso y adicional pone otras cosas, no hay problema. El problema real es que nos centremos haciendo un montón de cosas y hay documentos de 40, 50, 80 hojas
proyectos de más de 100 páginas que uno dice, bueno, ¿y está lo que se necesita? O simplemente se llenaron de documentaciones y de cosas que a veces es más papel que realidad. Entonces, en ese ejercicio les invito a analizar. Proyecto o propuesta es un documento que se debe tener. Modalidad familiar, repito, modalidad familiar. Ustedes tienen su ejercicio incluido ya en sus dinámicas propias de planeación de atención en general, donde en el mismo cuadernillo se les solicitó todas esas informaciones. Es decir, que ustedes no necesitan un documento aparte, ya ustedes lo tienen incluido dentro de sus cuadernillos o cartillas. Por eso es que a veces la cartilla se ve como difícil, ¿no? Pero es que te está pidiendo en un solo lugar lo que antes tenías en muchas partes. Entonces ahora ya no puede venir alguien a decir, mire, este es el proyecto, no, es que yo tengo que armarlo aquí dentro de mi cuadernillo y ya no puede venir algo de afuera. Bien, yo creo que hasta allí estamos bien con el estándar 24. Vamos a devolverme aquí al chat a ver si hay alguna pregunta. Ya, profe, sí, profe, ya lo apunté. Bueno, profe, listo. Entonces, en ese ejercicio vamos a avanzar entonces al estándar 25. El estándar 25 es el estándar que le da forma o fundamento a mucho de lo que vamos a hacer en este diplomado. Este diplomado es un diplomado que hace referencia a la planeación pedagógica. Y el estándar 25 es el estándar de la planeación pedagógica. ¿Qué dice el estándar 25? Dice, planea, implementa y hace seguimiento a las acciones pedagógicas y de cuidado. Miren cómo empieza. Mire cómo empieza. Planea, implementa y hace seguimiento. 3 acciones. Planear, implementar lo planeado y hacerle seguimiento. A las experiencias pedagógicas y de cuidado, ojo, llevadas a cabo con los niños y niñas desde la gestación, orientadas a la promoción del desarrollo infantil en coherencia con su proyecto pedagógico. Es decir, que la planeación pedagógica tiene que estar arraigada en lo que se dijo del proyecto pedagógico. Una vez alguien me dijo, profe, ¿y dónde pongo las evidencias de la implementación del proyecto pedagógico? Yo pensé un momento y dije, bueno, ¿de qué me está hablando? Porque la evidencia, el ejercicio primario debe ser la planeación pedagógica. O sea, la planeación pedagógica evidencia la implementación del proyecto. Pero no es que yo haga unas actas aparte cuando hago actividades de proyecto. Y bueno, las actas son actividades significativas, son actividades pedagógicas o experiencias que usted quiere resaltar, pero todo lo que usted haga durante todo el año es implementación del proyecto. Es decir, cuando estoy dándole la comida al niño, cuando lo estoy llevando al baño, cuando estamos jugando, cuando estamos leyendo, cuando estamos lavándonos las manos, todo eso es implementación del proyecto. Entonces, a veces hay proyectos, por eso digo, a veces hay proyectos que se llenan de unas cosas muy bonitas, pero que a veces no aterrizan a la primera infancia. Pero bueno, sigamos leyendo el estándar. Todas estas acciones orientadas a la promoción del desarrollo infantil en coherencia con su proyecto pedagógico, los fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la atención integrada y las orientaciones pedagógicas nacionales y territoriales de la educación inicial. Entonces, hay papitos que insisten, profe, póngamele un cuaderno para hacer la A, para hacer la E, las vocales, profe. Profe, por favor, los números. Yo quiero que mi hijo sume desde que tiene 2 años. Y el profe dice, bueno, yo eso lo pongo en el cuaderno. Profe, no, señor, no es lo que hay que hacer ahí. En primera infancia no es para sumar. Aprender a sumar y restar, eso lo hace uno en cualquier momento de la vida. Mire cuánta gente ya adulta
apenas y ya empezó, lo aprendió y listo. La educación inicial es otra cosa. La educación inicial es vida, es experiencia, es fundamento de vida. Entonces, si nos desgastamos en cosas que después podemos aprender sin ningún problema, le restamos importancia a lo que deberíamos enseñar ahora. Entonces, creería yo, en ese orden de ideas, que le demos forma a las cosas de donde deben ser. Educación inicial, educación inicial a educar para la vida. Y la educación formal, pues en lo suyo, con todos sus ejercicios eh, conceptuales que son importantes, pero que no son propios de este ejercicio inicial. Entonces, vamos a hablar de planeación pedagógica, estándar 25. La planeación pedagógica es el proceso que posibilita organizar la práctica. ¿Qué significa esto? Que si yo no hago bien mi planeación, mi práctica es desorganizada. Ojo, que el papel refleje lo que hago en el espacio pedagógico. Que el papel refleje lo que hacemos día a día. ¿Qué pasa aquí? Que esta práctica pedagógica debe implicar una proyección, una implementación y una valoración de las experiencias que hacemos, sobre todo de cuidado, que tiene como propósito potenciar el desarrollo integral de las niñas y niñas desde su gestación. Entonces miren que aquí no se trata de hacer muchas cosas, sino que las que hagamos, las hagamos con sentido, con una intencionalidad. Recuerden lo que veíamos la semana pasada en clase, en nuestro primer encuentro, una intencionalidad pedagógica clara. La intencionalidad pedagógica marca el ejercicio. Entonces, para la modalidad familiar, importante, recuerden que su ejercicio de planeación pedagógica está incluido en sus cuadernillos, en sus cartillas. La modalidad familiar tiene una ventaja. ICBF se sentó y le organizó cómo planear. Le organizó un formato para el proyecto. Le organizó, o propuesta pedagógica. Le organizó una forma de caracterización. Le organizó el ejercicio de seguimiento al desarrollo. Le organizó en un solo cuaderno, le metió todo eso. Y entonces ellos, la modalidad familiar, pues solo tiene que abrir su cuadernillo y empezar a escribir. Las demás modalidades todavía están muy dependientes de el operador de turno. ¿Por qué? Porque los operadores de turno cambian formatos, rechazan ejercicios, empiezan a hacer de nuevo, borrón y cuenta nueva, y viene el otro y lo cambia otra vez, y viene el otro y lo cambia otra vez. Entonces es complicado porque siempre se está iniciando, ¿vale? La modalidad familiar pues ya empezó a tener ventaja en este sentido y esperemos que algún día pues también se puedan organizar las otras modalidades, para que también tengamos mayor claridad sobre qué debe hacerse y que no te lo manden a repetir. El coordinador de turno no le gusta, entonces te lo mando a hacer de nuevo, entre otras cosas que pasan. Vamos a analizar a fondo cómo será el tema de la planeación pedagógica. Para las modalidades en general, para todas las modalidades en general, incluyendo la modalidad familiar, eh, se materializa en un esquema de 5 punticos. Ojo, la modalidad familiar tiene más cosas que concretan su planeación porque ya tiene un formato propio, un estilo propio. Pero en ese estilo también caben estos puntos y otros adicionales. De manera muy puntual, los 5 puntos son fecha de la experiencia pedagógica, es la base del camino, saber cuándo la voy a hacer, cuándo la voy a implementar. Intencionalidad pedagógica, miren que aparece en todas partes. La intencionalidad pedagógica, la intencionalidad de la experiencia pedagógica. Descripción de la experiencia pedagógica como punto número 3. Esta descripción, recuerda que lleva un inicio, un desarrollo y un cierre. Ojo, cada experiencia pedagógica lleva un inicio, un desarrollo y un cierre. Si, si en el día yo ejecuto varias experiencias pedagógicas, a cada experiencia pedagógica
le tengo que poner su inicio, desarrollo y cierre, eh, de acuerdo con las estrategias pedagógicas definidas, ¿vale? En la propuesta y el proyecto. Recursos o materiales, que es lo que vamos a utilizar, y luego hablaremos un poco más de eso cuando lleguemos a la ambientación pedagógica. Ahí hay recursos mobiliarios, material didáctico, entre otros. Eh, y el punto de la valoración de la experiencia. Y es donde yo escribo un poco sobre cómo me fue o cómo creo que me fue. Tengo la valoración que me dan mis compañeros o los niños y niñas. En el caso de la modalidad familiar, el mismo cuadernillo tiene ahí el espacio para la valoración. Eh, Bendito sea Dios. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un formato. Cualquier formato debe tener mínimo estos 5 puntos. Luego aparecen un montón de puntos adicionales. Eso no tengo ningún problema con eso. De hecho, muchos llegan a enriquecer el proceso, pero luego hay otros formatos que exageran, ¿no? Y se vuelve la planeación algo tedioso, cansón, difícil, complicado, estresante. Y la idea es que la podamos disfrutar. El ejercicio de planear pedagógicamente debe ser algo que se disfrute. ¿Por qué? Porque usted está escribiendo lo que quiere hacer. Y lo quiere hacer porque está fundamentado en las necesidades de sus niños. Está fundamentado en la experiencia que va a vivir. Si no parte de allí, entonces ya la cuestión es otra. Y la cuestión es que estamos perdidos. Pero si el punto de partida es la necesidad de mis niños, mis necesidades territoriales, porque me gusta y amo mi trabajo y porque amo lo que voy a hacer, estoy planeando y montando, e inventando y haciendo y organizando, vamos bien. De lo contrario, es complicado. Ahora bien, este mismo estándar 25 marca una diferencia. La modalidad institucional y modalidad comunitaria, recuerden que tenían 5 días hábiles y 8 horas diarias, mientras que la modalidad familiar tiene encuentros grupales y encuentros en el hogar. En este orden de ideas, la planeación pedagógica, los formatos de planeación pedagógica también son diversos. Modalidad familiar tiene un formato para planear los encuentros grupales y otro formato para planear los encuentros en el hogar. Y cada formato está en su respectivo cuadernillo. Mientras que la modalidad institucional y comunitaria, que no tiene cuadernillos o cartillas, necesariamente tiene que generar su propia estrategia de planeación. Estas estrategias de planeación para la modalidad institucional y comunitaria se proyectan de manera diaria, semanal o máximo quincenal. Es decir, que usted puede hacer una planeación para la semana, puede hacer una planeación para los 15 días o puede hacer una planeación para cada día. Sin importar cuál sea la estrategia, usted tiene que implementarla. Esta se realiza por grupo de cada niño y niñas. Cabe anotar que no se debe contar con dicha planeación a partir, perdón, que se debe contar con dicha planeación desde el primer momento de atención. Es decir, yo no planifico después de ejecutar. Yo planifico lo que voy a ejecutar. Se hace antes, es un paso antes. Ojo con esa palabra y la planeación, antes. La proyección y la planeación son antes. Planeación y proyección antes. La modalidad familiar, por ejemplo, para el tema de los encuentros en el hogar, se lo dividen en 3 momentos, ¿no? Que es conectarnos, construyendo juntos y comprometernos. Esa es la visita en el hogar. Y en el caso de los encuentros grupales, tiene más momentos definidos. Por ejemplo, la bienvenida como momento 1, crear y conversar, que se divide entre conversar con adultos y conversar con niños. Es el mismo momento, pero con cada población. Construyendo juntos, que es donde unimos a los niños y a los adultos, y que nos llevamos o en qué quedamos, que es la parte donde se genera un poco más ya la reflexión de conclusión, ¿no? Donde se empiezan a generar compromisos. Para la modalidad familiar, la planeación puede ser máximo de un mes. Es decir, le da más chance de hacer una sola planeación durante todo el mes. Porque, pues, es una visita al mes en el hogar
y es un encuentro, o son 4 encuentros grupales con cada grupo etario durante el mes. Entonces ahí tiene la posibilidad de planear más el mes completo. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta hasta ahí antes de pasar al estándar 26 o aporte. Profe, le hago una pregunta, dice eh, Clelia Osuna. La pregunta es, hay un niño con particularidades, ¿se le hace anotación dentro de la planeación con el nombre del niño? Bueno, las planeaciones diferenciales que llaman muchos, ojo, si tú le haces una anotación, podrías estar generando desde el mismo ejercicio inicial una forma de exclusión. La idea es que las planeaciones tengan sus adaptaciones desde el mismo ejercicio de redacción. Es decir, que cuando yo voy a generar una planeación, yo no hago una adaptación que diga, bueno, vamos a jugar fútbol, pero el niño Dominguito que tiene este problema en la mano no va a jugar fútbol, sino que lo vamos a sentar para que él haga la barra. No está bien. ¿Por qué? Porque dentro de mi mismo ejercicio de planeación estoy diciendo que Dominguito no va a participar. Es decir, lo estoy excluyendo. Lo que debería hacer o lo que debería hacerse es que la misma actividad incluya a Dominguito, sin necesidad de poner su nombre por aparte. La idea es que en el fútbol, si Dominguito no tiene piernas, vamos a jugar y vamos a armar 3 equipos. Ojo, porque a todo el mundo no le gusta el fútbol, entre otras cosas. Entonces, el equipo A, el equipo B y el equipo C. El equipo A va a encargarse de hacer las barras y el apoyo. Y ahí, dentro del equipo A, sin decirlo, está Dominguito, con otros niños participando. El equipo B estará con color azul enfrentándose al equipo C que estará con color verde. No menciono a un niño en particular, pero la misma estrategia permite que Dominguito se pueda vincular a uno de los equipos sin sentirse diferente, sin sentirse como que no, espérate, tú no puedes participar. Y si a Dominguito se le da por jugar fútbol sin piernas, juega fútbol sin piernas. Y se mete allí y algo hace y permitimos que lo haga. No sé si me hago entender. Entonces, la recomendación que yo hago es no poner al niño de forma separada, ni en la planeación ni en las actividades. Que en la planeación no aparezca el nombre del niño como algo distinto. Algunos dicen, pero como para evidenciar que sí le estoy trabajando, entonces usted pone dentro de su ejercicio de proyecto pedagógico estándar 24, que usted tiene unos niños en condición diferencial y que por eso todas sus actividades van a estar marcadas por un ejercicio inclusivo, etcétera, etcétera. Y entonces no tiene que ponerlo en cada planeación, sino que ya usted con su proyecto, donde está toda la justificación del tema, usted puede hasta allá, puede colocar todo el tema de las adaptaciones, ¿no? Allá, en el proyecto, en el documento. Pero en la planeación día a día y menos en los ejercicios se debería estar hablando del tema como tal. Entonces yo te sugeriría que no, preferiblemente. Pero yo sé que va a haber más de un pedagogo y va a haber más de un coordinador y de un asesor que va a decir, no, ponle el nombre ahí para verlo. Ah, bueno, ya. Ya eso es una orden, pero no una necesidad. Porque cuando ya yo pongo el nombre por aparte, ya estoy diciendo que el niño es diferente. Dice acá, profe, la intencionalidad se puede dejar una sola por semana o cambiarla de acuerdo a la temática institucional. La idea es que si tú planificas semanal, es una intencionalidad para la semana. Si tú planificas quincenal, es una intencionalidad para los 15 días. Si tú planificas diario, es una intencionalidad diaria. Entonces todo es como tú planifiques, ¿vale? Igualmente pasa con la valoración, que va al final, ¿no? Si yo planifico semanal, mi valoración de mi planeación sale a la semana. Si yo planifico diario, mi valoración es diaria. Si yo planifico quincenal, mi valoración es quincenal. Todo depende de la periodicidad que le dé yo a mi ejercicio de planeación. Esa es para responder un poquito a
Gira, creo que era la que me preguntaba el tema de la intencionalidad. Excelentes aportes, excelente, profe, yo soy FAMI y a mí me dieron el proyecto pedagógico. Bueno, hay que leer el manual, Marjorie. Pero es el manual el que dice que el problema es que en la parte 1 y la parte 2 del cuadernillo están los elementos del proyecto o propuesta. Lo que pasa es que lamentablemente estos cuadernillos se entregaron no a un inicio de una vigencia, sino que surgieron después que todo el mundo estaba trabajando y las explicaciones se fueron dando en el camino. Y es una cosa que pues dificulta un poco. Luego está el tema de que, por ejemplo, algunos centros zonales nunca lo explicaron. Algunas asesorías nacían de personas particulares, por ejemplo, el caso mío. Algunas personas me decían, profe, me explica, claro, yo te explico un poco. Pero luego está el de la EA, está el coordinador, está el asesor, está el que empieza a decir cosas y luego dice uno, bueno, ¿por dónde busco la verdad? Yo la verdad la busco en el manual operativo, yo. Trato de no leer muchas cosas por allí porque me enredan. Voy al manual operativo y busco. El manual operativo es el que dice que el proyecto o propuesta pedagógica está incluido dentro de los ejercicios que ustedes están haciendo con sus cuadernillos. Entonces, pero todavía seguimos algunos por allí. Sin embargo, bueno, al final, si te lo entregaron y no te tocó hacer mucho esfuerzo, peor aún, porque significa que no es un proyecto o propuesta que haya nacido de una manera participativa dentro de una construcción, sino que es un documento que te entregaron. Y ahí sí, más complejo el asunto. Eh, Así es, profe, como docente debe fortalecerse la planeación con estrategias que el niño pueda participar y fortalecer su seguridad y entorno socioafectivo. Muy bien, Sirle. Rosa María nos dice, lo importante es realizar experiencias con el fin de involucrar a todos los niños. Es más, muchas veces los niños con condición especial tienen muchas habilidades. Claro que sí, claro que sí. Entonces, sí, lo importante es que al final, pues todos podamos, dentro de un ejercicio de verdadera inclusión, hacer que sean uno con sus compañeros, no uno y sus compañeros, ¿vale? Entonces, vamos ahí. Vamos a avanzar. Tenemos las 7:14 y no he llegado a la mitad de mi presentación. Vamos a avanzar un poquito. Estándar 26. El estándar 26 hace referencia pues a una de las palabras que les había puesto antes. Son 6 palabras. Ya hablamos de proyección, ya hablamos de planeación. Ahora vamos a hablar de protección. ¿En qué sentido? Vamos a leer el estándar. Estándar 26 dice, implementa acciones de cuidado con las niñas y los niños desde la gestación que promueven el bienestar, la seguridad y el buen trato. Protección. Ojo, implementa. Ojo, aquí no están diciendo que solo hace cosas, que planea, que planifica, que no. Implementa. Aquí te están pidiendo que hagas. Y hay que evidenciar lo que se hace. Por esto a mí me preocupaba cuando algunas personas dicen que el estándar 26 no hay que hacerle nada. Implementa acciones de cuidado con las niñas y los niños desde la gestación que promueven el bienestar, la seguridad y el buen trato. Si este es el estándar, vamos a ver cómo se cumple. Acciones de cuidado y protección. Estas acciones de cuidado y protección las entendemos como las necesidades específicas que los niños y las niñas tienen, como la alimentación, higiene, relación de afecto y seguridad, entre otras. Miren, evidenciar que el niño come. ¿Cómo así? Sí, evidenciar que los niños están comiendo. Tome sus fotos de vez en cuando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces le aparece a uno un niño en desnutrición. El niño está en desnutrición y él come. Sí, evidénciemelo. Y tengo una foto del niño comiendo. Dice uno, ay, pero eso para qué? Para que algunos papás te culpan. Dicen, mire, es que él va al CDI, él va allá al hogar.
y allá es que come. O sea, si no está comiendo y si está flaco es por culpa de la seño. Evidencia su proceso, evidencia su proceso. Si el niño no te come algo, usted evidencia el proceso. Y entonces no come frutas y verduras. Ay, Dios mío. Ah, pero me están diciendo que el estándar 26 yo tengo que tener cuidado porque tengo que presentarlo, tengo que hacer que coma frutas y verduras. No come. Llene un formato de novedad. Llene un formato de novedad donde usted ponga al papá a firmar, donde usted le informa que no come frutas y verduras. Llene un formato e implemente y hagan un plan, unas estrategias. Mamita, usted en casa me va a ayudar a que el niño coma esto y yo acá también le voy a ayudar. Y usted se disfraza de la zanahoria y pone a los niños a probar la zanahoria y usted hace la canción de las frutas y el banano y el melocotón y lo que usted quiera. Pero evidencie su trabajo. Métalo dentro de la planeación. Si usted es que tengo que hacer, no, haga una planeación sobre alimentación sana. Y ahí, cuando usted la implementa y demás, el día que le pidan evidencia, mire, claro, mire, yo estoy trabajando hasta alimentación sana. Ah, sí, la señora, mire. Y yo estoy trabajando lavado de manos, está en las planeaciones. Y yo estoy trabajando independencia y autocuidado y de cómo ir al baño y a aprender a hacer popó y aprender a hacer pipí, limpiarse solo y todo eso. O sea, usted tiene evidencia de todo eso. Cuando usted evidencia esto, te va bien. El problema es que aparece el niño en situación desfavorable con el tema de la desnutrición y demás, y usted no tiene ni cómo, ni la más remota idea de cómo justificar que usted sí está haciendo bien su trabajo. Y empieza la mamá a lavarse las manos encima de la profesora, y la profesora empieza a decir, no es mi culpa, es culpa de ustedes, y yo no fui, fue Pepe, y bueno, tírale, tírale, que este fue y nadie fue. Entonces, son parte de los procesos de la educación inicial. Y como son partes de los procesos de educación inicial, hay que enseñarlas, pues se convierte en acciones que en medio de la cotidianidad permiten al talento humano promover el bienestar, los estilos de vida saludable y las condiciones de seguridad y protección de las niñas y los niños que acompañan, permitiéndoles sentirse seguros y acogidos. Entonces miren que el estándar 26, cuando a mí me dicen, profe, ¿qué estándar describe para usted el sentido de la educación inicial? Estándar 26. Estándar 26. El 24 es un documento construido, bonito, pero sigue siendo documento. El 25 es un documento construido, que no sé, que mi planeación, pero sigue siendo un documento. Pero el 26 es una acción. El 26 nos recuerda por allá en 1990, 1980 y algo, cuando nació todo este tema y cuando nuestras madres comunitarias estaban al pie del cañón haciendo el ejercicio en las casas sin tanto papel, sin tanta cosa, cuando ellas eran las que tenían la batuta y nos enseñaban y nos sentaban y nos ponían a hacer y todo ese ejercicio tan bonito. Eso es estándar 26. Analícenlo. Y ustedes se sentaban y comíamos y jugábamos y no sé qué y nos ponían a hacer y el otro. Eso es el hacer. Sentido de la educación inicial, estándar 26. Ahora bien, modalidad institucional y modalidad comunitaria. Se espera que las acciones de cuidado se desarrollen en medio de las interacciones. Por eso algunos decían, no, pero si se espera en las interacciones se ve. Sí, pero esas interacciones tenemos que provocarlas. Y en este ejercicio, importante que los niños aprendan a disfrutarlas. Decíamos la semana pasada, hay niños que no les gusta comer solo, no les interesa comer solo, y las planeaciones tienen que ir hacia los gustos e intereses de los niños. ¿Cómo hacemos? Pues buscamos una forma de que le guste y le interese comer solo.
Y a partir de ahí se generarán estrategias bonitas para lograrlo. Cuando no se da, cuando no se da, hay que evidenciar el problema. Hay que evidenciar el problema. ¿Por qué? Porque puede ser hasta un problema de desarrollo. Y cuando se evidencia el problema, se generan estrategias para solucionarlo. Y a partir de ahí, pues Dios sabrá todo lo maravilloso que podemos lograr. Entonces, permitiendo que las niñas y los niños las vivencien de manera natural y se fortalezca el cuidado mutuo. Y mire que el manual operativo va a decirnos, en los casos que se identifiquen prácticas que puedan afectar negativamente el desarrollo de los niños y las niñas, no come solo, no va al baño solo, todavía a cierta edad sigue alimentación a punta de líquidos y de papillas y de coladas y no come sólido, ¿vale? Tantas cosas, Dios mío, tantas cosas. Entonces, si pasa algo de esto, dice el manual operativo, no lo dice el profe Mingo, lo dice el manual operativo. Reporte lo que esté sucediendo en el registro de novedades, estándar 43. Registro de novedades. Ponga allí qué es lo que está pasando. Si ese niño no come solo y tiene edad para comer solo, hágale la novedad, ponga a la mamá a firmar, haga un ejercicio donde usted, porque es que a veces nos cargamos por cosas que no deberíamos cargar nosotros. Y nos cargamos, ¿por qué? Porque a veces también nos pasamos de querer hacer el papel de la mamá y el papá. Y entonces empezamos a intentar ya remar contra corriente y no nos da el tiempo, no nos da el tiempo. Papá y mamá también influyen en casa y contradicen a veces lo que nosotros hacemos acá. Entonces, que firme y que se comprometa y se genere, mire lo que dice acá, documentando las acciones adelantadas frente a lo identificado. Entonces, si ya desde la misma caracterización, desde el mismo ejercicio cuando estoy dando la comida, desde lo que estoy haciendo, me doy cuenta del problema, acta, novedad y listo, empecemos a planear por ahí. Dejemos de hablar de robótica en primera infancia y centremos nuestro ejercicio en vamos a comernos la verdura, que podía ser, todo es importante, ¿no? Pero en este caso, muy necesario. Para la modalidad familiar, nuevamente dice el manual operativo de la modalidad familiar. Estas acciones, estándar 26, se conectan con varias de las prácticas propuestas como marco pedagógico y metodológico de la modalidad, las prácticas de cuidado y crianza. En este ejercicio, por lo tanto, el talento humano debe planear y promover la vivencia de experiencias pedagógicas con la intencionalidad específica de promover y disfrutar las acciones de cuidado en la cotidianidad familiar y comunitaria. Entonces, ¿qué me está diciendo? Es que entre las prácticas, las 16 que trabajamos, hay unas que hablan del lavado de manos, hay unas que hablan de interacciones sensibles, hay unas que hablan de las actividades rectoras, hay unas que hablan del manejo del agua, del aseo, de todo. O sea, las prácticas están muy completas. Entonces, ¿qué me están diciendo? Ojo que debe evidenciar usted que está trabajando este tipo de prácticas que promueven el cuidado del niño. Entonces, que no se quede usted siempre en las mismas dos, porque todas son importantes y todas deben trabajarse. ¿Que hay que priorizar unas? Sí, es verdad, pero eso no significa que hay que descuidar otras, ¿vale? Todo es importante. Bueno, estándar 26 quedó allí. Vamos a ver si hay un comentario. Vamos a leer por aquí. Excelente, decía Cindy. Ley dice, así es, profe, como una docente debe fortalecer la planeación y estrategias que el niño pueda participar, fortalecer su seguridad y entorno socioafectivo. Lo habíamos leído. Rosa María dice, lo importante es realizar experiencias con el fin de involucrar a todos los niños y niñas. No estamos hablando todavía con el tema de la discapacidad que nos preguntaba la compañera. Dice acá Liliana, buscar estrategias para que los niños consuman los alimentos que se les brindan en las unidades. Muy bien.
Dice Siley, así es, profe, yo tuve un caso y con imágenes y videos la mamá se convenció que sí comía y que lo disfrutaba. Todo está en cómo es la estrategia para lograrlo. Así es. Y así es verdad. Y te dicen que no, no, eso es mentira, ella no come. Sí come eso. Mi hijo nunca ha comido hígado. Aquí se lo come y hasta le quitas del compañero. Entonces, son este tipo de cositas que uno dice, eh, hay que evidenciarlas y ayudarnos con los papás. Mire, cuando el papá está de su lado, cuando el papá es proactivo, es apoyo, Dios mío, todo lo que podemos lograr. Pero cuando el papá rema hacia lo contrario, uy, Dios, qué cosa tan difícil. Entonces, muy bien. En el FAMI se debe llevar un formato de novedades aparte del cuaderno. Ah, es pregunta. En el FAMI se debe llevar un formato de novedades aparte del cuaderno. Bueno, no recuerdo el cuadernillo del FAMI, el cuadernillo del FAMI, que es el mismo DIN. No recuerdo, porque ya esa es la parte 4. No recuerdo si entre la parte 4 o 5 del cuadernillo había algo de formato de novedad. Igual es un estándar que se exige, entonces creo yo que está incluido, pero no estoy seguro. Déjenme, yo consulto eso y mañana lo respondo. ¿Oyeron? Para no decir algo equivocado. Igual si aquí hay personas de la modalidad familiar, ayúdenme a concretar ese tema. Las novedades en la modalidad familiar, ¿dónde las llevan? ¿El cuadernillo tiene una parte para escribirlas o es en un formato aparte? Igual, si quieren ahorita, al grupo de WhatsApp del diplomado, pues les puedo enviar un formato de novedad, el que usamos acá o he usado yo y que ha sido revisado por algunos supervisores y que nunca ha habido problema con ese formato. Creo que les podía servir para tenerlo ahí, ya que les sirve para cumplir con el estándar 43, que es otro ejercicio, pero que como aquí no los mencionaron, pues es importante tenerlo en cuenta. Pero no recuerdo. Entonces, importante saber si las novedades están dentro del cuadernillo actual o si hay que llevarlas por aparte. Buena pregunta. Mañana te respondo. Si no nos dicen aquí, pues yo mañana te respondo. ¿Vale? Entonces vamos a ir al estándar 27. ¿Me queda tiempo? Sí, tengo media horita. El estándar 27 dice, dispone de ambientes enriquecidos. Dispone de ambientes enriquecidos para el desarrollo de experiencias pedagógicas intencionadas. Ambientes enriquecidos para el desarrollo de experiencias pedagógicas intencionadas. Ojo, ambientes enriquecidos propiamente dicho, pero para algo. O sea, no es enriquecido por enriquecidos, es enriquecido para que se desarrollen experiencias pedagógicas intencionadas. Significa que lo que yo voy a poner en mi espacio pedagógico debe tener intencionalidad. La silla, el hula hula, el dibujo en la pared, todo debe tener una intención. Entonces vamos a hablar de eso ahora. Hablemos de intencionalidad pedagógica, que no es otra cosa que la disposición intencional de los espacios. Disposición intencional de los espacios. ¿Qué es la ambientación pedagógica? La disposición intencional de los espacios. Ojo, no es una decoración pedagógica, no es una decoración. Yo me asusto cuando llego a unidades de servicio, llego a espacios pedagógicos y veo en la pared las vocales y veo los números pegados, grandotes, bonitos, muy bonitos, porque los mandan hasta hacer en FOMI, en no sé qué material, hermosos, no tienen nada que ver, ¿vale? Porque si yo tengo ahí los números y las vocales y el abecedario, entonces, y mi ambiente debe estar enriquecido intencionalmente con lo que yo voy a enseñar, significa que yo estoy enseñando son números, letras y abecedarios y demás. Y por ahí no es la cosa. Entonces, me asusta. Ahora bien, un ambiente
intencionado, un ambiente o un espacio intencionado, dispuesto para trabajar, tiene las siguientes características. Un ambiente enriquecido se consolida a partir de la disposición intencional de los espacios, mobiliarios, objetos, materiales, con el propósito, ojo, con el propósito de potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su gestación. Entonces, buscamos con todo esto que les estoy diciendo, que el ambiente que se genera, el ambiente, ojo, el ambiente que se genera permita que los niños y las niñas participen de una manera activa y bonita en lo que se está proponiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si el niño no come frutas y verduras, que era lo que decíamos ahorita, yo voy a generar un ambiente pedagógico para enseñar eso, para que el niño lo logre. Y el ambiente pedagógico se puede generar con muchas estrategias. Ay, que vamos a hacer una cartelera de las frutas y verduras. Puede servirnos. Si eso provoca que el niño coma frutas y verduras, pues hagámoslo. Pero ¿qué vamos a poner aquí en la mitad del espacio para una mesa cuando estén frutas y verduras para que ellos las manipulen y pues les llame la atención y les provoque? Perfecto. Pero si voy a hablar de frutas y verduras, debe llegar algún momento donde busco la degustación. O sea, tengo que lograr que la pruebe. Tengo que lograr que la coma, tengo que lograr que al final el propósito real, la intencionalidad, no solo es hablar de frutas y verduras como tema, es hablar de frutas y verduras como experiencia pedagógica. Y para que sea experiencia y no temática, hay que volverlo vivencial. Y para que sea vivencial, hay que lograr que el niño se lo coma. Y cuando se coma la zanahoria, entonces ya puedo decir como maestro, logré que comiera zanahoria. Llegó aquí diciendo que no comía nada de eso. Ya logré que comiera zanahoria. Significa que aquí hay un avance, hay un logro, hay un propósito que se alcanzó. En ese orden de ideas, tenga en cuenta lo siguiente. Los ambientes enriquecidos promueven, primero, la igualdad. La igualdad y la participación de las niñas y niñas y mujeres gestantes y demás. Participar en igualdad es lo primero que debemos tener en cuenta cuando voy a hacer una ambientación pedagógica. Todos puedan participar en igualdad, según lo que yo me diseñé, me creé, desde mi creatividad, desde mi ingenio. Además, deben promover las interacciones de los niños y niñas y gestantes consigo mismo, con otros y con los materiales que hemos puesto. Es que yo no puedo poner, es que yo quiero hablar de, de la batalla de Boyacá. Y como voy a hablar de la batalla de Boyacá en el tema del conocimiento de los acontecimientos históricos de nuestro país y demás, yo voy a poner un jarrón en la mitad de la unidad de servicio. Jarrón de vidrio, muy bonito, para representar aquel jarrón de Llorente y no sé nada, el florero de Llorente y demás. Pero no puedo permitir que los niños lo toquen, porque me lo parten. Guárdese su florero, lléveselo por otro lado, porque no sirve. Es decir, bonita la idea, pero no sirve porque si no lo pueden tocar, si no lo pueden manipular, si no pueden interactuar con eso, entonces no debe ser, ¿vale? Es muy bonito el florero que puso en la mitad de la sala, pero si los niños no lo pueden tocar, no lo ponga otra cosa. Otra cosa es el tema de las actividades rectoras. Dentro de nuestra ambientación pedagógica se debe evidenciar espacios, ambientes que provoquen literatura, exploración, arte y juego. Muchas personas optaron por hacer unos rincones, el rincón de la literatura, el rincón del arte, válido, válido, chévere, chévere, pero no todas las unidades de servicio son tan grandes para tener en cada esquina una cosa diferente. Entonces,
¿Qué hace uno? Puede generar un solo espacio donde se pueda ver, evidenciar que ahí se está generando provocación de los distintos tipos de actividades rectoras. Válido. Pero lo importante en este orden de ideas, que siempre sea en marco o intención de niño, no decorativo. Es que vamos a hablar de la literatura. Entonces yo puse un rincón, pero mandé a hacer un dibujo de un niño leyendo y no sé qué. Sí, pero eso no es literatura. Eso es un dibujo en la pared. Para que sea literatura, como ambientación pedagógica, debe haber para interactuar libros, coplas, poesía, guitarra, algo, lo que sea. Ay, la guitarra, sí, expresiones artísticas, musicales, son expresiones. La literatura no solo es libro. Literatura son expresiones en general. Y las expresiones pueden ser textuales, pueden ser no textuales, pueden ser gestuales, pueden ser de todo tipo. Entonces, eh, sigamos. Miren estas palabritas que les coloco. Es un ejercicio bastante amplio, pero son palabras claves que el manual operativo de todas las modalidades, ojo, de todas las modalidades, marca como características de los ambientes enriquecidos. Entonces, los ambientes enriquecidos deben ser flexibles, deben ser funcionales. Miren las palabras que están ahí, si quieren tomen el pantallazo. Deben ser flexibles, deben ser funcionales, deben generar, se debe generar de manera colectiva. ¿Qué significa eso? Que no se trata de que cuando el niño llegue ya esté todo hecho. Usted puede tener algo que provoca, pero luego con la participación de los niños y de la familia y de las mujeres gestantes, se coloca el resto que esté por hacer. Por ejemplo, me encantó mucho lo que estamos haciendo este mes en empoderamiento pedagógico. Decíamos la semana pasada, el jueves, que teníamos el encuentro, decíamos que íbamos a hacer un mural, un gran mural, y el mural iba a estar todo el mes, pero en ese mural solo iba a haber una frase y un planeta, si no me equivoco. Eh, y en esa frase, que es como el nombre del proyecto del mes, pero luego todo lo demás en blanco para que semana a semana, en ese gran mural que está provocando a todos participar, se vayan pegando las acciones, actividades que los niños, niñas, mujeres gestantes y todas las familias van elaborando semana tras semana, encuentro tras encuentro, modalidad familiar o día tras día en las otras modalidades. Entonces se van pegando, que vamos a pintar el mapa de Colombia y pegamos en mudar los mapas de Colombia. Que vamos a, el día siguiente hicimos fue dibujos de los trajes típicos y pegamos los dibujos de los trajes típicos. Y entonces en ese mural a final de mes se va a ver una cosa hermosa porque va a haber de todo y todo construido con la participación colectiva. El territorio dentro de la ambientación juega un papel privilegiado. Entonces, los materiales y los ejercicios para la ambientación deben hacer referencia también a las necesidades territoriales o a los recursos territoriales. Deben promover actividades rectoras, nuestras ambientaciones. Deben incluir diferentes elementos. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son los distintos elementos que podríamos incluir. Deben promover espacios pedagógicos inclusivos. Ojo, y ahí sería importante, miren, por ejemplo, yo soy de los que creo mucho que no podemos ser solo visuales. Es decir, yo ambiento con un montón de cosas que se ven, pero también es importante ambientar con cosas que se escuchan o se sienten. No sé si me hago entender. Hay que ambientar con música, pero también hay que ambientar con actitudes. Vea, no hay una cosa que motive más que un maestro o una maestra entusiasmado y alegre. Cuando usted es el que ambienta con sus actitudes, la gente aprende, le gusta, le encanta, le fascina, se enamora. Pero cuando usted no muestra nada con sus actitudes, el niño se asusta, la familia se sienta, mira a todo el mundo como esperando que se acabe esto. Entonces es importante generar ese tipo de ambientación, no solo visual, sino también auditiva y kinestésica.
no solo visual, sino también auditiva y kinestésica. Eh, Favorecer la participación de las niñas y los niños por igual, visibilizar las producciones de los niños dentro de la ambientación. Miren que lo que decíamos del mural, cómo hace ver esto, ¿no? Cómo permite que esto se vaya dando. Posibilitar la distribución de los materiales y la utilización de los mismos sin ningún tipo de exclusión. Los materiales deben estar al alcance de los niños, de los participantes. Los materiales y no deben promover estereotipos sociales. Eso sí, eh, importante, ¿no? Que el rosado es de las niñas y el azul es de los niños. No, los colores no tienen género y a partir de ahí podemos aprender. Entonces creemos que los materiales pedagógicos tampoco tienen género y que las ambientaciones pedagógicas tampoco tienen género. Y podemos utilizar todo sin tener en cuenta ese tema de que es niño o niña. Somos iguales y todos podemos participar en igualdad de condiciones en todas las cosas. Promover la inclusión y participación de los niños y niñas con discapacidad. Y puntualmente lo dice el manual operativo, niños y niñas con discapacidad. Hay personas que por distintos motivos le niegan el cupo al niño o a la niña que tiene una discapacidad para evitarse el problema, porque para ellos es un problema de atenderlo, de tener que buscar estrategias, de buscar formas. No se asuste, no le dé miedo. Miren, nosotros, Infodes, generó un colegio, gracias a Dios. Hemos creado una institución educativa, gracias a Dios y a ustedes que nos motivaron a estar en todo este tema de la primera infancia. Se llama Gimnasio Educativo Rafael Pombo. Gracias a Dios es un colegio muy bonito. Estamos funcionando solo este año, ya todo el proceso de Secretaría de Educación se gestionó, se hizo, todo el tema de la resolución para el CIMAC y todos los procesos propios de la educación formal. Y cuando estábamos en proceso de matrícula, más de una persona llegó y me decía, profe, ya he pasado por 4 colegios diferentes, no me rechace a mi hijo. Y preguntaba yo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué usted cree que le voy a rechazar a su hijo? Es que mi hijo es autista, es que mi hijo es sordomudo, es que mi hija tiene síndrome de Down, es que mi hijo... Y le soy sincero, busqué ayuda, pero a todos les dije que sí. Hoy por hoy, el Gimnasio Educativo Rafael Pombo es un colegio inclusivo, eh, y inclusivo en el sentido de que todos los niños son tratados por igual, sin importar su condición neurodiferencial. Y en ese orden de ideas estamos contentos. Tenemos más de 20 niños en condición neurodiferencial, TDAH, aspecto autista, eh, sordomudo, síndrome de Down, entre otros. Pero para gloria de Dios, hemos visto niños felices, hemos visto niños contentos, hemos visto niños aprendiendo a su ritmo. Me decía alguien, profe, pero es que eso te va a afectar cuando quieras hacer las pruebas y los puntajes, porque tienes que competir. Y de, vea usted, ese no es lo que me va a quitar a mí el sueño. Que las pruebas salgan como tengan que salir. Luego está todo el tema de que cuando un niño va a hacer prueba y tiene una condición neurodiferencial certificada, pues evidentemente la forma de valorarlas es diferente. Y ya uno dice, bueno, eso no es problema. Pero estamos contentos. Esos niños dan sonrisas, al punto que Matías, mi hijo, que es un niño que académicamente le iba muy bien en la otra institución donde estuvo, yo me lo traje para mi colegio. Y está rodeado de niños con condiciones muy puntuales. Y Matías ha aprendido a ser más humano, a entender al otro, a darse cuenta y se preguntaba y se cuestionaba y se asustaba. Pero ahora siento que hasta esta interacción le ha ayudado a mi hijo a crecer en valores, cosas que no se hacen en otros procesos educativos porque se le rechaza al niño. Miren, estoy muy feliz con el ejercicio que hemos logrado hacer desde Infodes, con este colegio que hemos fundado, al punto que digo, me encantaría crear otras instituciones, me encantaría lograr
ayudar a más niños y llegar a más partes y hacer de este ejercicio del Rafael Pombo algo que llegue a muchos corazones. Y en el nombre de Dios así será. Y espero sus oraciones para que esto se cumpla. Les decía que iba a hablar algo de los materiales puntualmente. Este, Vamos a ver, por aquí dicen, así es, profe, con canciones, bailes y movimientos. Muy bien, claro que sí, sí, ley. Dios lo bendiga, profe. Eso es lo que se hace diferente y que nos motiva a dar cada día más por la niñez. Claro que sí, a todos ustedes. Y bueno, en el orden de los materiales que les decía, hay dos tipos de materiales. Hay materiales estructurados y hay materiales no estructurados. Los materiales estructurados son elementos que originalmente tienen una finalidad pedagógica, como los colores, la plastilina, las crayolas, los juegos didácticos, entre otros. Materiales estructurados. Pero luego hay otros como elementos de origen natural, ¿no? O elementos de origen industrial. Por ejemplo, en el tema de no estructurados está de origen natural, las semillas, las hojas, las ramas de árbol, entre otros. De origen industrial, lo que podemos reutilizar como pedazos de tela, tubos de cartón, botellas plásticas, entre otros. Importante que podamos utilizar dentro de nuestra ambientación objetos de la vida cotidiana. No nos enredemos ni enredemos a los niños, ni a las familias. No busquemos una cosa que nadie sepa qué es. Busquemos con nuestras ambientaciones cosas del día a día. Apuntémosle a vasos de plástico, apuntémosle a los colores, a las cucharas, a los palos, entre otros. Tantas cosas que tenemos a la mano y que nos pueden servir para ambientar. Herramientas y utensilios también podemos utilizar como lupas, linternas, pinzas, embudos, entre otros. Olla, use la olla de la cocina, entre otros. Muy bien. Entonces, me quedan dos estándares. ¿Qué hora es, Diego? Y 50. Bueno, vamos a... Es que el estándar 28 es un estándar fuerte. Vamos a mencionarlos nada más y los trabajamos mañana. Mañana iniciamos con ese ejercicio. El estándar 28 es todo lo que tiene que ver con el seguimiento al desarrollo. Y ahí sí me gustaría no tocarlo y pasar por encima, sino que me gustaría profundizar un poco. Sin embargo, bueno, nos dice el estándar, realiza seguimiento al desarrollo de cada niño y niña y lo socializa con las familias o cuidadores como mínimo 3 veces al año. El mismo estándar te dice cuántas veces al año debes presentar a los papás el informe de seguimiento del desarrollo. Pero mira que realiza seguimiento de cada niño y niña y lo socializa. Hacerlo y socializar. Dos acciones que nos piden hacer desde el seguimiento del desarrollo. Mañana profundizamos cómo hacer ese seguimiento para que sea un ejercicio bien hecho y bien puntual y que apunte realmente a lo que se debe hacer. Miren, hay mucha gente que pierde tiempo, que le saca copia, escribe en una hoja y le saca copia y solo cambia el nombre de los niños. Eso es una perdedera de plata y de hoja sin sentido. Si hacemos un verdadero seguimiento, podemos cambiar y salvar vidas. De lo contrario, simplemente estamos llenando papel. Entonces, se puede hacer en cuadernos, se puede hacer en bitácora, se puede hacer en formato de observador. Hay muchas formas de llevar el tema del seguimiento. Mínimo una vez mensual nos dice. Y como nos dice mínimo, hay gente que solo lo hace una vez al mes. Pero ojalá podamos ir más allá del mínimo. ¿A quién no le gustaría que les paguen más del mínimo, cierto? Páguenme dos mínimos. Escriba dos veces. Pero, por favor, si podemos, demos más que el mínimo. Hagamos algo más que el mínimo. Yo el año pasado, en el barrio Libertador en Cartagena, pude conocer y acompañar una madre comunitaria que me mostró su cuaderno de seguimiento del desarrollo. Me encantó. Me encantó. Tomó como referencia unas dimensiones y mes a mes, le llenaba a cada niño
todas las dimensiones. Me pareció interesante porque he visto gente que mes a mes lo que hace es 3 líneas. En todo el mes solo escriben 3 líneas sobre el niño. Y lo peor, las mismas 3 líneas se las escriben a todos los niños, como si fueran una masa sin sentido y sin sentimiento. Esta profesora no. Hizo unas dimensiones y escribía. Y pasaba a la otra. Y dedicaba una página entera, página y media, a veces hasta 2 hojas, a un solo niño. Y yo digo, interesante. ¿Por qué? Porque nadie la estaba obligando a hacerlo así. Pero ella, en su vocación, lo hizo y lo hace. Y aprovecho y le mando un saludo a todas esas madres hermosas del Libertador, madres comunitarias, eh, a todas esas que realmente, la verdad, me les quito el sombrero. Hay unas de una edad bastante avanzada, otras que ahí van llegando y otras muy jóvenes eh, que están aprendiendo y que todas madres comunitarias felices siguen trabajando allí. También he conocido experiencias bonitas de personas que hacen un muy buen seguimiento al desarrollo aquí en Turbaco. Eh, Aprovecho también para reconocer ese hermoso trabajo. Yo estuve en un CDI como modalidad institucional, fui coordinador 2 años aquí en Turbaco, en un CDI hermoso, con personas hermosas, con agentes educativas, madres tránsito, madres transitadas, madres comunitarias transitadas, que también aprendí mucho de ellas. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de otra vez trabajar en algún momento juntos. Yo les confieso, renuncié a todo para quedarme en el colegio que les mencionaba. Renuncié a todo, pero vi que el colegio era una obra de Dios y dije, aquí tengo que estar. Y renuncié a todo, salí de la coordinación que tenía, todo lo demás, y me quedé en el colegio para trabajar de tiempo completo allí. Sin embargo, sí le doy gracias a Dios porque la verdad que en ese lugar aprendí mucho, conocí personas maravillosas y personas que me ayudaron a crecer también como maestro. Y les digo que cuando pienso en esas personas, pienso en ese lugar, CDI San Javier, actualmente Niños Felices, ¿no? Con alegría y con emoción tengo que decirles, fue mi escuela y me siento muy feliz con Dios y agradecido con la vida de haber estado compartiendo este tiempo con cada una de ellas. Me queda el estándar 28 y 29 por desarrollar. Vamos a parar allí para no empezar un tema y dejarlo suelto. Y aprovecho y pues les digo, miren, cada uno tiene experiencias bonitas que aportar. Mañana trabajaremos formatos de planeación. Completamos el tema, vamos a trabajar formatos de planeación. ¿Qué les pido? Si usted tiene un formato de planeación que le gustaría que lo analizáramos acá en clase, nos los manda al grupo de WhatsApp, profe, que quiero que analicen este formato de mi EA, quiero que de mi operador, o yo soy coordinador y me creé este formato, me gustaría que lo miraran un poco, mándalo y con mucho gusto lo analizamos acá en clase y vemos los pros, los contras, tratamos de llenarlo, vamos a hacer el ejercicio real, vamos a tomar los formatos y los vamos a llenar aquí en vivo entre todos para ver cómo nos va y saber qué aplica, qué no aplica, si tiene que ver con el manual operativo o si el formato está ponchado y no apunta a ningún lado. Entonces es una oportunidad bonita de analizar lo que tenemos y saber si realmente nos ayuda o no. Vamos a leer aquí algunos comentarios antes de irnos. Karen, gracias a su escuela, bendiciones. Qué maravilloso, Dios los bendiga, el serón tan maravilloso. Dios lo bendiga, profe, eso es lo que lo hace. Bueno, tenemos los mismos comentarios del final. Bien, eh, no siendo más, entonces los invito a cerrar la clase. Sé que algunos ya han estado enviando al grupo de WhatsApp todo el tema del pago del diplomado, de la certificación. La fecha es hasta mañana, si no me equivoco, mañana es 5. Entonces vamos a ponernos al día todos. El que tenga alguna dificultad, escríbale a la chica de Infodes al 324, que está publicado el número de Infodes. Vamos a proyectarlo, por favor. Vamos a ponerlo en grande para que lo vean y lo copien, el que no lo tenga. Escriba el número de Infodes, profe, mire,
Alani, se llama la muchacha que nos ayuda. Alani, mira, es que no he podido, mañana pago esto, pero lo importante es que todos nos comprometamos y que tengamos el ejercicio. ¿Por qué? Porque Diego, que es el que nos ayuda, a partir del 6 empieza a elaborar las certificaciones. Es decir, mañana 5 ya le van a pasar la lista, el 6 temprano ya le empieza a montar certificados uno a uno y se va a generar el día viernes, si no me equivoco, o antes si es posible, un formato que van a llenar las personas que ya han estado cancelando para que en ese formato usted va a poner su nombre bien escrito, su número de cédula, que es lo que va a aparecer ahí en el certificado, ¿no? Para que se lo vayan organizando y se lo puedan enviar más tardar a principios de la próxima semana para que usted tenga su certificación, pueda mandarnos una fotico y el día de la clausura del diplomado, pues cada uno pueda tener su certificado a la mano, bien bonito en la clausura. Entonces, bueno, aquí hay unos comentarios que llegaron ahorita. Eh, este tema es hermoso y la manera explícita en que usted lo interpreta nos permite comprenderlo mejor. Muchas gracias, Gina. Así es, profe, las provocaciones deben ser aptas para los niños y niñas tengan contacto con ellas para que así podamos analizar y observar si el objetivo ha sido logrado a cabalidad. Totalmente de acuerdo, Rosa. Muchas personas hacen cosas por hacer y yo creo que ya nosotros no estamos para eso. Eso nos quita tiempo, nos desgasta. A veces mucho desgasta también bastante y a veces poco es lo que necesitamos para apuntarle a lo real. Entonces, la medida lo da la intencionalidad, que ahí es donde vamos a generar la diferencia, ¿no? Liliana dice, eh, profe, me gustaría si tiene un modelo para mañana sobre el seguimiento al desarrollo, le agradecería. Listo, listo, te lo tengo. Entonces, un modelo de seguimiento al desarrollo, claro que sí. Otro dice acá, bendiciones, profe, y éxito con su proyecto. Gracias, claro que sí, Liliana. Profe, mañana puedo pagar. Y tenemos, de hecho, el plazo es hasta el 5. Mañana es 5, entonces mañana podemos ponernos al día con ese proceso. Profe, bendiciones. ¿Hasta cuándo es el último día de pago? Pues habíamos dicho mañana 5. Medios de pago. Eh, el número del INFODE, el que le están proyectando, tiene un NECI, si no me equivoco. Y por ahí hay un David Plata también. En el grupo de WhatsApp soliciten la información para que se los envíen, ¿vale? Eh, bien, profe, muchas gracias por toda esta orientación que nos ayuda a mejorar en la atención que brindamos día a día a nuestros niños. Jehová continúe bendiciéndolos. Amén, amén, Ángela. Amén. En el nombre de Dios, que así sea. Joana nos dice mil bendiciones, profe, y gracias por todas las enseñanzas, aprendizaje que nos aporta para nuestra labor como maestros. Feliz noche. Bueno, y con ese feliz noche, también aprovecho y te doy gracias, Joana, para despedirme el día de hoy, darles la posibilidad de ya ir descansando y mañana, por favor, entonces quedo con el compromiso del eh, formato de planeación. Vamos a trabajar formatos, ustedes lo que tengan y puedan enviar al grupo de WhatsApp para trabajar con ellos también, analizarlos, tener el tema en la modalidad familiar, la pregunta que me hicieron sobre las novedades, si están o no están en el cuadernillo, poder responderla mañana también. El seguimiento al desarrollo que nos pedían, Liliana, si no me equivoco, para mañana tenerlo también un modelo de seguimiento al desarrollo. Vamos a tener más de un modelo. Le voy a pedir ayuda a la señora Katy, que es muy buena en ese ejercicio, a ver si nos puede acompañar o si no, por lo menos que me dé los materiales para presentarles bastante de esa temática. Y bueno, creo que son los compromisos que me generé y que se generaron el día de hoy. Mañana nos vemos puntualito y recuerden que juntos hacemos la diferencia cuando de corazón nos la jugamos por la niñez. Dios me los bendiga. Hasta mañana.